Gracias, pastor. Voy a empezar aquí la clase. Y estamos en la página, Dios les bendiga, ya acabamos de orar. Acabé de orar y ya me comuniqué al pastor que estamos listos. Entonces, la semana pasada, eh, fue el viernes pasado, vimos bien, no vimos muy rapidito, pero sí vimos, vimos Gálatas, vimos, ¿qué más? Vimos Primera de Tesalonicenses, no sé si vimos otras más, pero no sé que vimos varias la semana pasada, pero les voy a dar un repasito cortito así de Primera de Tesalonicenses. Permítanme un segundito. Sí, aquí a esta muchacha porque se escucha, aunque lo tenga bien bajito, sí se escucha. Ok. Ay, pastor, oh no, perdón. Vamos a empezar. Ahí el repasito así cortito de Gálatas, de Primera de Gálatas, son como 5 capítulos, está poquito, no está muy complicado. En esta enseñanza tenemos como tema central vivir en santidad, esperanza e fidelidad mientras esperamos la venida de Cristo. Casi de eso se trata la primera y también la segunda, pero en la primera, aquí el apóstol Pablo de Tarso, él escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica para animarlos a mantenerse firmes en medio de las persecuciones. De hecho, en medio de las persecuciones podemos ver ahí en el capítulo, eran 6 y 7 del capítulo 1, en el versículo 6 y 7. A ver si es aquí. A ver, dice. Sí, sí. Dice, vosotros en el 6 dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, se fija, ahí Pablo hace esta mención de que en medio de esta tribulación estaban recibiendo la palabra. O sea, era una tribulación de persecución, porque en ese tiempo esta carta se escribió alrededor parece que leí que era entre el 55, déjame ver, además para decirles las fechas más, sí, fecha de escritura alrededor del 51 después de Cristo, le erré con 4 años, pero es un más o menos, ¿verdad? Y la escribió Pablo a los tesalonicenses desde Corintios y dice que era una de las primeras cartas de Pablo. Ahí en el marco histórico, bueno, la iglesia de Tesalónica era muy joven, ya que se había establecido solo 3 meses antes de que se escribiera la carta. Vi demasiado bien tiernitos ahí estos cristianos, ¿verdad? Dice que ellos necesitaban madurar en su fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo y algunos pensaban que Cristo regresaría de inmediato. Así que la muerte de sus seres queridos los dejaba confundidos porque habían esperado a que Cristo regresara primero. Además, los creyentes estaban siendo perseguidos. Ellos pensaban que ya iba a venir y ya pasaron más de 2000 años y bueno, se acerca, los más años que pasen, lo más cerquitas que está esa venida y no debemos de perder esa esperanza. Ahí en el capítulo 1, pues vemos, les puse ahí para recordarles como versículo clave, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y la enseñanza, pues los creyentes de Tesalónica se convirtieron en ejemplo para otros porque hay 3 puntos. Dice que recibieron el Evangelio con gozo, permanecieron firmes en medio de las pruebas y dice que compartieron su fe con otros. La aplicación, Dios quiere que nuestra vida sea un testimonio visible, no solo con palabras, ¿verdad? Sino con nuestras acciones, nuestra manera de vivir, de hablar, cómo nos comportamos. Entonces, hay una pregunta aquí para reflexionar. ¿Mi vida refleja mi fe delante de otros? Recuerden, ustedes están siendo preparados para pastores, para ministros, para líderes, o sea, están siendo preparados para servir mejores en sus iglesias y hay que siempre mantener esta dulce y preciosa esperanza de que la venida de Cristo es eminente, está más cerca cada día y eso hay que, tanto nosotros como líderes,
o pastores o maestros, eso siempre recordarle siempre al pueblo que no pierdan la esperanza, que, o sea, Jesucristo viene y hay que estar preparados en santidad, o sea, siempre estar alerta, siempre estar, ahorita lo vamos a ver eso en segunda de Tesalonicenses. Y hay otro punto ahí para recordarles de Tesalonicenses 1, el valor del trabajo fiel en Dios, en el capítulo 2. Dice el versículo 4, dice, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios. Es el 2:4. Me lo leo aquí en la Biblia, si está un poquito más largo. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ese es el versículo completo pues de todo el versículo completo. Entonces, el verdadero ministerio, ¿verdad? No busca fama, no busca ganancias personales, busca siempre agradar a Dios. Y agradar a Dios es conocer su voluntad a través de la escritura, no en lo que yo pienso que le va a agradar. Eso es donde se equivocan muchos. Porque si yo pienso, yo opino, yo creo, y muchas veces por parece que son buenas las cosas que estamos haciendo, no necesariamente quiere decir que en ese momento es la voluntad de Dios o en otros momentos si nos basamos en estar alineados a la escritura. Muchas veces pensamos que aquello que vamos a hacer es algo bueno y no es. Tenemos que conocer, tener tan buen conocimiento, o sea, cada día alimentarnos de la escritura, tanto que ya no, entre más conocemos a Dios, conocemos la escritura, menos errores se van cometiendo más. Y luego también la comunión con Dios permite pues que el Espíritu Santo en nuestra vida sea un dirigente muy palpable, o sea, luego sabes, no, no, sí, 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 no, no, o sea, te ayuda a tomar las decisiones hasta en lo más mínimo, en lo más común, en lo más cotidiano, por decir así. Y es menester, todo cristiano, todos nosotros deberíamos de vivir una vida así bien cerquitas, así como Enoch, bien cerquitas de la mano de Dios, ya caminando todos los días con Él, tanto que el caminar con Él, que un día ya no regresemos de ese caminar. Entonces, hay otro puntito aquí, permanecer firmes en el capítulo 3 sería permanecer firmes en la fe. El versículo clave es el 3:3. Este versículo dice así, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ay, bien tremendo, ¿verdad? A ver si tiene un comentario aquí. Dice, hay quienes piensan que los problemas de un creyente siempre son a causa del pecado o por falta de fe, pero también existe otra explicación. Las pruebas pueden ser parte del plan de Dios para los creyentes. Sufrir problemas y persecución pueden desarrollar am, el carácter. Romanos 5:3-5 dice, la perseverancia y la sensibilidad del cristiano hacia otros también enfrentan problemas o que también enfrentan problemas para que el pueblo de Dios, eh, para el pueblo de Dios, dice, tener problemas es inevitable. Las dificultades que usted experimenta pueden ser la señal de una vida cristiana eficaz. Y nos da estos versículos, Romanos 5, del 3 al 5, y nos da Santiago 5, versículo 11, y también 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Ustedes que ven los videos, también es menester que lean todo lo que aquí se dice. A lo mejor no tengo el tiempo de leerlos porque la clase está muy compresada y por cierto que ya me la terminamos. Entonces, ¿verdad? Completamente este ciclo y los martes ya no va a haber clases para ustedes. Lo que quiero hacer con los martes es meter los nuevos que se van a estar añadiendo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y los nuevos de Costa Rica. Esto es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, la enseñanza, bueno, las pruebas no son señal del fracaso, ¿verdad? Dios usa estas dificultades para fortalecer nuestra vida, probar nuestro carácter y afianzarnos en esta esperanza. En el capítulo 4, recuerden que es nomás un repasito, tenemos como versículo clave el capítulo 4, también el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y, ay, perdone, es que ahorita me está fallando mal la vista, que os apartéis de fornicación. Eso es lo que dice.
que cada uno de nosotros sepa tener su propio esposa en santidad y honor. Bueno, era el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Permítame un segundo. Me colgó. Ok, déjame le digo que estoy en clase. En clase. Denme un segundo. Un segundito ya. Gracias por entrar a la clase. Ya tenemos a Gabriela, Driver, Pastor Rivi y Eri, y Edgar y Julie, y bueno, el Pastor Alex y myself. Que le mando a decir que ya, listo, listo. Ya. Ok, perdone. Ok. Entonces, ese versículo era, me reburjó que en el libro, Segunda Tesalonicenses ya. Y luego ahorita viene la de Corintios. Aquí en la de Tesalonicenses también, ya vimos este versículo. No, estamos en el 4 de Primera de Tesalonicenses, era el versículo 3. Y la enseñanza, pues, pureza moral. La santidad incluye pureza moral, dominio propio, honrar a Dios en el cuerpo y vivir en amor hacia otros. Esta, ah, estas cartas, la de Tesalonicenses de primera y segunda de cartas, son bastante doctrinales y enseñan bastante, son profundas. Usted las lee y dice, oh, 5 capítulos de volada los leo, no, pero si le ponemos atención, son bastante profundas. También enseñan sobre la venida de Cristo, casi de verdad, entre las otras cartas, estas 2 cartas es donde vamos a encontrar más versículos que aclara a los creyentes, porque ellos tenían esa confusión, esto de lo que hablamos ahorita en la introducción, de que pues oye, ya se nos murieron nuestros parientes, ¿y qué? Pues entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y así, entonces él les da esta explicación. Entonces, ahí en el capítulo 5 en el versículo 2 sería el clave. Excuse me, excuse me, perdón. En el 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y luego ya está un puntito ahí. Entonces aquí está bien bonito porque este es el versículo donde nos enseña a nosotros a vivir vigilantes, ¿no? En todo el capítulo, porque hay varios versículos, por decir, ahí mm, en el 6 también dice, si no velemos y seamos sobrios. Y ahí donde dice que también que nos sorprenda como ladrón en la noche, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ya en el versículo 2. ¿Se fija? Entonces hay la esperanza de salvación ahí en el versículo, se me hace que es el 9, el 8. ¿Qué más? ¿Qué más? En el mismo 10 también dice, por lo cual velemos, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados los unos a los otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, este capítulo también como que nos exhorta, como nos da esa palabra de ánimo para nosotros seguir vigilando, estar alertas, estar orando y que no seamos sorprendidos, nos da una pequeña como ilustración acerca del ladrón. Déjeme ir a cerrar la puerta porque se escucha Demian, está cocinando, permítame. No llegó, a veces, thank you. Ay, qué rico.
la novia está en Hawái y ella cocina ya lo mismo que está cocinando él. La novia, la amiga, pues la amiga, amiga. Porque entonces este capítulo encontramos, la enseñanza en este capítulo 5 es acerca de estar vigilantes, sobrios espiritualmente, firmes en la fe y animándolos los unos a los otros. Y bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dando gracias en todo. Las enseñanzas principales, pues, de la fe verdadera produce testimonio, el servicio a Dios debe de ser sincero, las pruebas fortalecen la fe, Dios llama a la santidad, Cristo regresará y debemos estar preparados. Entonces, bueno, aquí en el capítulo 1, me devuelvo. El capítulo 1 habla de una fe que impacta. No subrayé acerca de esto, de la fe que impacta, porque ya lo vimos la semana pasada, aunque no nos fuimos a muchos detalles. Y en el capítulo 2, o sea, lo que sobresale es un servicio sincero. En el capítulo 3, una fe firme en tiempo de pruebas, ahí en el capítulo 3. Y luego en el capítulo 4, pues una vida santa. Y en el capítulo 5, como lo acabamos de ver, pues una vida vigilante. Esos serían los puntos más importantes del capítulo 1. Ahora sí vamos a empezar con el capítulo, la carta, la segunda carta de Tesalonicenses. Déjame ver aquí los datos importantes. Entonces, esta carta también vea que nos ayuda a crecer en la fe. Los datos importantes, el propósito, igual también como acá, aclarar la confusión acerca de la segunda venida de Cristo. El autor es Pablo, lo mismo. La iglesia tesalónica. Esta se escribió alrededor del 51-52, no muy retirada una carta de la otra, pocos meses después del primera de Tesalonicenses desde Corinto. El marco histórico dice que muchos en la iglesia estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pensaron que el día del Señor debía ser inminente o ya pronto, e interpretaron la primera carta de Pablo en el sentido am, de que la segunda venida de Cristo ocurriría en cualquier momento. Y en vista de este malentendido, me levanto el libro porque ahora traigo más borrosa la vista. Unos días ando así y otros. Duro mucho para cuando se me borra, pero los días no se me borra tanto. Dice en vista de que este malentendido, de esto muchos continuaron llevando vidas ociosas y desordenadas con la excusa de estar esperando el regreso de Cristo. Y miren, cuando estaba leyendo esto, me parecía a mí, yo decía, bueno, como en nuestra iglesia no encuentro yo que las vidas están precisamente desordenadas, pero sí encuentro que en la iglesia en general, no estoy diciendo que todas, porque hay unas bien trabajadoras, como la iglesia del pastor Moromisato son bien trabajadores, la iglesia de Benecer es bien trabajadora, las demás no las conozco, pero también la de Julie, si Julie va para el restaurador, son bien trabajadores, a mí me constan de estas tres iglesias que son muy trabajadoras. Pero aquí en Estados Unidos la iglesia es bastante ociosa, así, y con vergüenza, ¿verdad? Con vergüenza. Mire, ayer fuimos a llevar a una hermanita de nuestra iglesia que pues ella no es viuda, pero no tiene su esposo. A su esposo se lo llevaron para México hace muchísimos años. Ella se quedó aquí sin arreglar papeles y está muy enferma. Lo único por lo que ella está aquí es porque aquí un doctor le pagó de por vida o cómo le agarró de por vida esta ayuda como de la Blue Cross Blue Shield. Es una aseguranza que te cubre la hospitalización. Entonces, pues ella tiene muchas complicaciones, le hacen diálisis, tiene el azúcar, tiene la presión, la operaron del corazón. Hace poquito ya ve que les platiqué que le habían cortado un dedito del pie. Bueno, me fui fuera del pueblo como por una semana y luego regresando, de hecho en el aeropuerto miré la llamada, pero yo dije, ah, le voy a, ahorita le contesto. Entonces, bueno, ya cuando le contesté me dijo que apenas había salido del hospital y luego, bueno, nada, aquí la miré el domingo en la iglesia y dijo que le habían hablado el sábado
que tenía que estar en el hospital porque le regresaron unos análisis de sangre y, o como se dice análisis o la de laboratorio, pues donde te checan la sangre y le salió una infección. Ella había entrado la semana pasada por pulmonía y salió el jueves, el día que yo regresaba de allá. Entonces, la hermana tiene, o sea, son como 10 hermanos y hermanas y tiene un hijo ahí en casa que no trabaja y tienen un vehículo y en la iglesia pues hay también miembros y nadie, o sea, es que ella me dijo que si la podía llevar el domingo me dijo y yo le dije, hermana, trabajo en la mañana y en la tarde tengo escuela presencial. Ayer hubiera tenido escuela presencial, pero este, pues dice, bueno, pues está bien, a ver quién me lleva. Y pues yo me podía mucho porque yo sé que sí batalla con los rights, porque ella pues ya camina con bordón, trae un zapato especial donde le cortaron su dedito, muchas complicaciones, perdón. Entonces, a las 7 de la mañana, ayer me marca, y no me marca, sino que hay un mensajito que dice, hermana, contésteme por favor, necesito hablar con usted. Y ya le marco y le digo, ¿qué pasó? Dice, pues es que no encuentro quién me lleve y pues tengo que ir a Odessa. Ahí le digo, mire, es que sí tengo trabajo, pero lo termino como a las 12 del mediodía. Entonces le dije, si usted me espera, si no tiene que estar ahí a cierta hora en la mañana, yo la llevo. Entonces, bueno, yo terminé mi trabajo a las meras 12 y le marco, le dije, usted no me saliste, si yo a las 12 más o menos la levanto. Ya fui por mi hermana y luego fui por esta hermana en Cristo y luego, y ya la llevamos al doctor. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, dices tú, el resto de la congregación, el resto de sus hermanos o el resto de su familia, ahí mismo en Midland tiene también parientes. Y no puedo, yo no puedo hablar de los de afuera, los que no son cristianos. Ellos si no quieren hacer, no hacen y no los puedes, no puedes, de hecho no puedes obligar a nadie. Pero nosotros como cristianos, o sea, no encontraba ella ni en su propia familia, ni tampoco en los de la iglesia, quien la llevara. Y claro que a mí no me puede, yo la llevo con mucho gusto y la he llevado miles de veces, la he llevado y traído. Entonces, pero ahí es donde yo me pregunto, o sea, soy la única cristiana, ¿sabe cómo? Soy la única que yo hice mi tiempo. Y claro, pues nos fuimos hasta las 12, llegamos allá a las 12 una, como a las 2, y luego la hermana se había ido sin almorzar antes de meterla al hospital, de admitirla. Dijo, hermana, si me llevan ahorita, dijo, voy a tener mucha hambre porque ya tengo mucha hambre. Yo le había comprado algo aquí, ver algo para el tente allá. O sea, dije, bueno, ya, ella come en el hospital o comemos allá. Y sí, la llevé a agarrar algo para comer y luego comió. Y luego ya la llevamos. Pero tardaron tanto en admitirla. O sea, tuve que cancelar la clase presencial porque el pastor estaba en Odessa y la otra maestra iba conmigo. O sea, éramos las dos. Tuvimos que cancelar. Entonces, bueno, todos comprendieron. Yo les mandé decir, estamos en Odessa aún. Salimos de hecho de ahí hasta las 6. Y luego, pobrecita, porque le estaban buscando desde temprano, ella entró como a las 5, le buscaban la vena para a ponerle el IV y no se la hallaban. Entonces, a las 12, a las 11:58 fue el mensaje que mandó, hermana, apenas me hallaron la vena. Dice que le picaron tanto, es que la hermana es bien delgadita y ya sus venas están muy delgaditas y bueno, dice que le vinieron a poner el IV desde acá, como por acá le dieron la vena, le tuvieron que meter una máquina o poner una máquina para poderle ver las venas. Pero eso es lo que, así con este versículo, con esto que estamos estudiando, no sean así, o sea, todos debemos de cooperarnos de alguna manera, o sea, de ver, porque la misma Biblia dice que veamos los unos por los otros, o sea, ver por los de la casa de Dios. Y yo veo que la iglesia es floja, o sea, estoy generalizando, ¿eh? Que la iglesia es floja ¿cómo le quiero decir? El gobierno no tiene por qué cuidar nuestros ancianos. Nosotros que entendemos la palabra que debemos de cuidar a nuestros ancianos. Yo tengo una responsabilidad porque amo a mi mamá y a mi papá y tengo la gratitud, ¿verdad? Y porque la Biblia dice que honremos a nuestros padres. ¿Por qué yo tengo que estar esperando a ver si la lleva el, el Trax o si la lleva fulana, sultana, mangana, pero no sé, no. Y claro que, como les digo, a mí no me puede ni mucho menos, pero sí es algo en lo que yo quiero exhortar y en lo que yo los quiero enseñar con la palabra, que es
Es una responsabilidad que nosotros cuidemos a nuestros padres, a nuestros ancianos y que los veamos bien. Necesiten o no, tengan la manera o no, hablando financieramente, yo todavía le quiero regalar a mi mamá lo que ella quiera. Mami, ¿a dónde quieres ir a comer? Aunque diga usted, no, pues es que mi mamá tiene la manera, tiene el rancho, tiene la parcela, tiene los huertos, o tiene gallinas, tiene chivos. No, o sea, hay que verlos, hay que amarlos. Ellos dieron, o sea, no nomás los 9 meses, todos los que crecimos hasta que salimos hasta que nos casamos, que salimos de casa, y cada quien tendrá su historia, pero eso no importa. La Biblia no pone la Biblia no nos da una. Honra a tu padre y a tu madre solamente si te trataron bien bonito, si no te pegaron, no. Honralos y punto, para que tú tengas esa bendición de larga vida y y que estés sano, ¿sabes? Una promesa. Es el quinto mandamiento en la Biblia con promesa y es importante porque también de la manera que nosotros honramos a nuestros padres, pues da a entender también que también somos ordenados y nos estamos alineados a la escritura de que también somos obedientes a nuestros pastores y somos obedientes, pues primero a Dios, nuestros pastores, nuestros padres y así vamos alineados, ¿verdad? La obediencia como también a nuestros esposos, por decir, pues yo antes le pertenecía a mi mamá y a mi papá, siguen siendo mis padres y ya fui como, o sea, ahora fui, no digo qué palabra usar, traspasada, o sea, puesta ahora en manos de mi esposo, que él es el que me cuida ahora. ¿Se fijan qué bonito como ahora ya no nos llamamos, bueno, en mi caso, es costumbre, es tradición y es legal que ya pasen en vez de ser bueno, yo me llamo así Eunice, por mis padres Eunice Barrón Rascón, pero cuando ya me caso, Eunice, y luego yo uso una B, sí puedo usar completo Barrón, y luego mi último apellido Page, porque yo paso a la autoridad de mi esposo. Es muy bíblico, es muy legal, y aunque muchas hermanas usan todavía sus propios apellidos, lo honroso sería bíblicamente usar el apellido de su esposo, porque es la siguiente autoridad a la que usted pasa y honra a su esposo. Y bueno, traía eso en mi corazón de hablar acerca de esto, de lo que pasó ayer, pero fíjese que no es la primera vez que nos pasa. O sea, en mi iglesia hay muchas ancianas y en otras iglesias. Y como ya me conocen que a mí, ustedes, yo ya les he dicho, a mí me encantan, o sea, hermanos y hermanas de la tercera edad. Entonces ellos ya saben que conmigo tienen RAI al fin del mundo, porque yo amo, yo soy una guarda de los ancianos, de las ancianas, y que alguien me pida un RAI, una despensa, dinero para pagarles el agua, la luz, el gas. Y si yo tengo la manera, siempre le digo a Dios, no me abandones en esto, si hay que ayudarle a un ancianito, una ancianita, porque ellos se mortifican, ellos se angustian, ¿sabía? Y más que nada, yo déjeme decirle, porque nosotros visitamos mucho anciano y anciana, ellos me da mucho sentimiento, porque yo no quiero que mi mamá llegue a eso. Mi mamá vive en Chihuahua y yo le digo a Dios, Señor, por favor, ayúdanos a ver siempre por mi mamá. Y yo le digo, mamá, véngase, mami, véngase para acá, pero no, no quiere, ella quiere estar en su casa. Nosotros nos tenemos que turnar para ir a verla, ya sea Mari o Paloma o yo. Ahorita tiene a mi hermano con ella y pues ella sí está casada. Claro que está casada, ella quedó viuda, hará como unos ¿cuántos tiene Leslie? Leslie tiene 34, ya para 35. Pues hace como 30 años quedó viuda y ella se volvió a casar como a los 6 años después de viuda. Entonces, pues tiene su esposo, pero ya mi mamá ya es de edad, tiene 72, se me hace 73. Y, y ella, pues queremos verla bien, queremos cuidarla. Pero es lo que hemos encontrado ahora que ya muchas gentes no quieren cuidar a sus papás, les son estorbo y los denigran o los desprecian y no, no puedo con eso, no puedo con eso, la verdad. Bueno, vamos a ver aquí entonces dice el versículo clave en 2 de Tesalonicenses, dice el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es en 2 de Tesalonicenses 3:5 y ya pues vemos ya en en estos capítulos de Tesalonicenses que los personajes claves serían Pablo, Silas, que también es Silvano, ahí, y Timoteo. Lugar clave, pues Tesalónica. Ahí les puse un mapita, más o menos está como, por decir en inglés, across the street, cruzando la calle de Italia, para acá está Grecia, o sea, haz de cuenta que el municipio es Macedonia,
y Tesalónica viene a ser la capital de Macedonia, pero todo esto es griego, todo esto es de territorio griego. Entonces, estas características especiales es una carta de seguimiento de la de Primera de Tesalonicenses. En ella Pablo señala pues varios acontecimientos que deben preceder a la segunda venida de Cristo. Eh, Vamos a ver qué más tenemos aquí. Si se fijan, no me estoy guiando mucho por el libro, eh, más bien estoy agarrando mis notitas aquí. El tema central, pues que mantenerse firmes en medio de la persecución, vivir en orden y comprender correctamente la venida de Cristo. El apóstol Pablo de Tarso, ¿verdad? Escribió esta segunda carta a la iglesia en Tesalónica para corregir estas confusiones. Ay, permítame un segundo. Ok, entonces es corregir estas confusiones sobre la venida del Señor y exhortar a los creyentes a vivir una vida más disciplinada o disciplinada. Ahí en el capítulo 1, Dios recompensa la fidelidad, ¿verdad? Porque ahí en el 1:6-7 es lo que leímos ahorita, se lo leo otra vez, y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, bueno, los creyentes estaban sufriendo persecución, ¿verdad? Pero Pablo les recuerda que Dios, número uno, Dios ve las injusticias, Dios recompensará la fidelidad y Dios traerá justicia a su tiempo. Entonces, el sufrimiento por causa de Cristo nunca va a ser en vano, aunque no creo que ninguno de nosotros tengamos ese tipo de persecuciones o persecuciones como hay en otros países. No sé si les puse en sí, quizás a ustedes ya no les tocó verlos, quizás nomás al pastor Moromisato y quién más estaría en esa clase, quizás, no, Octavio ya es de los que vienen, entraron el año pasado como en julio, pero muy al principio, como nosotros apoyamos esta misión que está en Pakistán, ¿verdad? Entonces el hermano, hemos estado con él ya por muchos años, yo creo que desde el 2015 tendremos, yo creo ya como unos 10 años apoyándolo, a lo mejor más, pero nomás me acuerdo cuando recién me vine a First Acton que ya alguien nos contactó con él y yo tenía mucha desconfianza, como les he dicho, pero no, al ver la situación ya, o sea, ya cámara a cámara y ha predicado con ellos así como está hoy ahorita, vía Zoom, ha predicado con ellos y pues todos están en el suelo, sentados en la alfombra, ya no hay con que se van a sentar habrá sus iglesias que tienen bancas, sí las hay porque el pastor que vino el domingo él se ha ido para allá y duró todo un mes y ya me enseñó muchos videos y muchas fotos y todo. Entonces las iglesias en las que él le tocó no estaban tan precarias como la del hermano Rafa. Entonces, pero la del hermano Rafa, bueno, como la primera oferta que mandamos, él era es una pastora blanquita que le ha tenido aquí en el radio, de ahí de Monegens, ella y yo nos juntamos y mandamos alrededor de, sí, quizás como $1,000, no sé, no era mucho, pero compró todas las Biblias para todas las aldeas que, que él ocupaba. Entonces nos mandó videos donde las estaban abriendo y todo, porque él pedía Biblias que las mandáramos desde acá, pero las Biblias de acá no están en el idioma de ellos, obvio que no. O sea, yo estoy tontita porque yo dije, bueno, pues, y luego me puse a buscar, pues no, no va a haber en el idioma de ellos. Entonces, bueno, lo lógico era mandar el dinero, las manda a traer él y sí compran las Biblias y todo. Y luego en otra ocasión, pues ha habido varias ocasiones, ¿verdad? Pero una de ellas fue en la pandemia que me habló muy angustiado y ese sí es persecución, muy angustiado porque se le fueron como unas 30 familias cuando lo de la pandemia, porque llegaron trailers de los musulmanes, ustedes saben, de la religión de allá, la que más prevalece, y dieron despensas, pero, o sea, le iban a dar despensas solamente a los que
pues a los que negaran a Cristo. Y dice que 30 familias por agarrar la despensa, porque en la pandemia no había trabajo, no había, o sea, no había comida, no había nada. Y pues no, y como me habló cuando estábamos, mi esposo y yo estábamos juntos y veníamos manejando de Odessa, este, pues los dos lloramos y ya, pues ya mandamos nuestra primera ofrenda, pero quiero decirles que con $200, o sea, se cubrían todas las despensas para esa semana de todas las viudas. O sea, era lo que le importaba, dicen, aunque sean las viudas, y es todo lo que ocupamos. Entonces, con $200, él compraba mucha, mucha harina, o sea, no sé cuántas viudas eran, pero eran muchas porque iba casa por casa y yo miraba las fotos o los videos y hablaba, vea, con nosotros también. Y pues esa fue muy terrible eso y pues siempre me mantuve en oración por ellos. En otra ocasión, pues siempre es muy pobre, Pakistán es muy, muy pobre y tiene sus lugarcitos, ¿verdad? Un poquito más decentes, dice el pastor, donde pues te pueden llevar a comer a algún lugar de confianza, pero todo es muy, pues sí, sí, muy, muy precario. Pero me recuerdo que esta vez como para el tiempo de Navidad, yo me acuerdo que marqué por teléfono porque estaba haciendo yo mi lista de regalos y que quería, y yo quería bendecir la familia de este pastor. Y le marco y bueno, y a mí se me olvida que allá ahorita es de noche, quizás está amaneciendo, en más, poquitas más horas va a empezar a amanecer, pero yo le hablo, no me recuerdo qué era, yo creo que era en una hora, no sé qué horas eran aquí, pero cuando yo marqué, allá eran como las 3 de la mañana y luego le hablé así vía para que pueda ver el video. Entonces se estaba oscuro y luego ya prendieron la luz y estaba acostado el pastor y la pastora, todos en el suelo, todos con las cobijas, esas cuadraditas de tipo rancho que muchos usamos todavía. Yo no las uso, pero mi mamá sí. Entonces, y despertaron todos, una hilerita de chamaquitos, todos en el suelo, ahí donde está, la mesa estaba en un lado. Entonces, ay, me dio tanta pena, tanta vergüenza haberlos despertado y despertaron pues ya le dije yo para qué le hablaba, le dije, pero es que perdóneme, pastor, es que yo lo que quería era preguntarle pues el size de la ropa de ellos y regalarles cosas como para pintar. Yo soy muy dada de regalar como para el arte, ¿verdad? Y mandarles brochitas, pinturas, canvas y cosas así, regalos y a la esposa de él un vestido y una pañoleta y a él camisa, porque él siempre, todas las primeras fotos que ustedes ven en el Facebook, siempre es la misma camisa azul. Y yo le dije a mi esposo, vamos a comprarles ropa. Entonces yo les marco y ya me contesta él, despierto a todos, ya todos dicen, pues lo único que saben decir, hi, Sister Eunice, así y luego pues el hermano sí sabe hablar más el inglés. No sé si lo han oído ahí en el podcast que de repente lo ponemos en teléfono y pues es inglés, poco mucho, pero sí le entiendo. Entonces me dice él que no ponga la orden y, ay, no, también ahí me quebré el corazón, así como estuve muy sentimental porque dijo que él, pues que ellos preferían comida. Y luego se levantó a la mesa y dijo que eso era, o sea, agarró una tortilla dura, así grandota de harina, dura, y dijo que eso era lo que iban a almorzar en la mañana y era para sus hijos. Uy, no, no, me solté llor y llor y llor. Bueno, eso fue en otro tiempo. Luego, el año antepasado, hará como un año y medio, fue el año pasado. No, fue el año pasado, probablemente como en los principios de, como allá, como en febrero, o si no, muy poquitito atrás, antes de este año pasado. Entonces, no, pues pedí ayuda porque los musulmanes quemaron todas las casas de las viudas, todas. O sea, yo estuve con él ahí en el video, mire, sister, aquí entraban y todo humeaba. Y usted sabe que ellos no tienen nada en sus casas, ellos nada más tienen, por decir, una mesa, una silla, duermen en el suelo. Si alguna viudita tuviera una cama, es una cama y nada más. No hay furniture, no hay muebles, no hay nada. Pues también o sea, nos pudo mucho, mucho, pero él sabe que lo único que pidió esa vez, les quemaron a las viudas, pero, o sea, en esas viudas, pues había a lo mejor alguna hija con hijos, algún matrimonio viviendo con ellas, niños. Y, y bueno, pues él pedía, tú sabes, ayuda para las viudas, pero vino otra cosa bien fea, que es, ¿qué pasó, mi? Ya, ¿no? ¿Lo falta poquito? Como unos 5 minutos. Entonces,
Este, vino, el año pasado sí fue que se inundaron, llovió mucho. Y fíjese lo que pidió. Todas las casas se inundaron, o sea, les entró el agua como hasta esta línea que está aquí. Y bueno, fueron bajando las aguas y ya, el carro videos de toda la destrucción que hizo esta agua, los ríos se salieron y todo. Pero mire lo que pedía. Lo único que él pedía era ah, la lechita de bebé, el baby milk, la baby powder para la lechita y fue todo lo que pidieron. O sea, bueno, pues nosotros lo que pudimos juntar, ¿verdad? Porque yo pongo ahí videos en Facebook y es lo que se me hace tan curioso, pero la gente se ha vuelto desconfiada porque ya tanto ladrón que hay, tanta gente que mercadea con el evangelio y ya no le creen a uno cuando uno, pues quieren, yo lo que, en mi capacidad, lo que yo puedo mandar, pero no siempre puedes mandar tanto como tú quisieras porque es mucha la necesidad. Entonces yo le digo al Señor, como conforme tú me des, yo voy a ayudar, yo voy a apoyar y no siempre es lo que tú quisieras para cubrir a todos los niños, todas las hermanas, uno, las ancianitas, las mujeres, no siempre. Y bueno, y eso es lo que, eso es lo que, yo digo, esa es persecución. Irles a quemar sus casas. A mí el hermano me enseñaba las Biblias, todas quemadas. Era por lo que iban, para quemarles sus Biblias a las viudas cristianas. Y salía el humito de estas Biblias. Muy bien tremendo. Bueno, yo tengo todos sus videos. Luego se los paso para que, si alguien tiene interés de verlos, se los puedo pasar, los puedo poner aquí. Bueno, entonces en el capítulo 2 de Tesalonicenses, ahí dice, nadie os engañe en ninguna manera. Es en el 2:3, aquí se los leo. Dice, 2 y luego el versículo 3 que no lo hay, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o se es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, ya son tiempos más de la gran tribulación. Y bueno, algunos creían que el día del Señor ya había llegado, pero Pablo aclara que antes que ocurrieran estos ciertos eventos, menciona pues la apostasía como número uno, el abandono de la fe. Eso es lo que quiere decir la apostasía, ¿verdad? Que se vuelven contra Dios. Yo creo que más bien es gente que nunca fue cristiana de verdad, no sé. La manifestación del hombre de pecado, el anticristo, y dice el engaño espiritual en los últimos tiempos. No sé si Edgar, ¿tú puedes comentar algo acerca de esto? Es el maestro de Durango. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, ahí este versículo, pastor, habla exactamente de cuando aparezca la Cristo, pero ese versículo también es muy utilizado para decir que no va a haber de arrebatamiento, pero la manera de corregir esa manera de interpretar esa parte de la Biblia es leerlo desde el principio. En el principio, ese capítulo habla de que habrá una reunión previa con él. Entonces, cuando ellos solamente toman esta parte que usted acaba de leer, se entiende como que apareciendo el anticristo, entonces da la segunda venida, pero es totalmente erróneo esa interpretación. Necesitarían leer el contexto de ese versículo para entender que en la parte de los primeros versículos está hablando de que habla de una reunión previamente con eso. Por ahí la Biblia a la mano, lo pueden leer, pues bueno, ahí hace una referencia donde une dos eventos, uno que es el arrebatamiento y la otra que es la segunda venida, porque ese texto así tal cual, nada más leído así, sí menciona como si no hubiera arrebatamiento. Y es una parte o es un versículo que utilizan las personas que dicen que el arrebatamiento no, tal cual no existe, ¿verdad? Que eso no se cree porque que nosotros estamos mal en interpretar esa parte de la Biblia y se hace referencia a la Biblia de Scott y a ver, fueron los que sistematizaron lo que nosotros hasta ahorita vemos con más claridad como dispensacional. ven Edgar.
Gracias, Edgar, gracias por la aportación. Y sí, exactamente. Vamos a leer un poquito aquí el comentario de lo que acabamos de leer del 2. Ahí, ya ve que leímos el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El comentario de esta Biblia, estoy usando la del, esta es la del diario vivir de estudio. Ah, se cayó la cortina, ahora se va a ver más luz. Ok, aquí en el 2.3 dice, a través de la historia ha habido individuos eh, que han personificado lo malo y han sido hostiles a todo lo que Cristo representa. Y luego nos da aquí Primera de Juan 2.18. Vamos a ver, Primera de Juan 2.18. El 2.18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y luego, bueno, me devuelvo al comentario y ahí tiene otro en el mismo Primera de Juan, pero capítulo 4 verso 3. En el Primera de Juan 4 verso 3. Y dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí está. Y luego me da segunda de Juan 1.7, leamos segunda de Juan, aquí más adelantito, en el 1.7. El 1.7 dice, bla, 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 porque muchos engañadores han salido del mundo, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está. Entonces, lo que sigue dice, estos anticristos han existido en cada generación y seguirán obrando con maldad. Entonces, justo antes de la segunda venida de Cristo, se alzará el hombre de pecado, el hijo de perdición, un hombre totalmente, dice, maligno será la herramienta de Satanás y estará equipado con el poder de Satanás. Aquí también tiene el versículo 2.9, o leamos el 2.9. Dice 7, 8, no está en la siguiente página. Dice, inicuo, pues es que hace como un punto y aparte, no es punto, pero una comita, déjame leerle desde el 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta ahí, aunque pueden leer todo, ¿eh? Pueden leer todo Tesalonicenses, primera y segunda carta, o sea, se les va a abrir más el entendimiento acerca de la segunda venida de Cristo. Y lo que sigue acerca del comentario, dice, este hombre sin ley será el anticristo. Dice, sin embargo, es peligroso, perdón, etiquetar a una persona como el anticristo y tratar de predecir la venida de Cristo basada en esa suposición. Pablo menciona al hombre de pecado no para que intentemos identificarlo, sino para que estemos preparados para hacerle frente a todo lo que amenace nuestra fe. Si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer lo que tengamos por delante, porque sabemos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios, no importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación, Dios tiene el control y saldrá vencedor. Nuestra tarea es estar preparados para el regreso de Cristo y difundir el Evangelio para que aún más personas estén preparadas. Y si leen también el libro de Daniel en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todo el libro de Daniel, pero desde el capítulo 1 podemos ver cómo Daniel, cómo estos jóvenes se les trata de quitar la identidad
y que cambien su manera de hablar, ¿verdad? Que les quieren enseñar las letras del lenguaje de ellos, inclusive la comida, ¿verdad? Pero ellos no, como dijo, como decía el versículo, que Daniel se determinó no contaminarse o quisieron también obligarlos con los ciertos decretos, unos para inclinarse a las estatuas y otros, otro decreto por el decreto de que nadie podía orarle a su Dios, pero eso, como ahí también nosotros aprendemos mucho acerca de esa fortaleza que ellos tenían. Ellos conocían a su Dios, o sea, conocían a nuestro Dios y tenían toda la certeza de que estaban sirviéndole al Dios verdadero, lo salvase o no. No lo salvó o sea, del horno, pero sí lo salvó del fuego, porque ellos ni oliendo a fuego salieron de ahí. Entonces yo les recomiendo que lean junto con esto, junto con primera y segunda carta de Tesalonicenses, que lean el capítulo 1 mínimo el capítulo 1 de Daniel, todo el libro de Daniel, ¿verdad? Pero el capítulo 1 te lo traigo muy, me vino a la mente luego, para tomar fortaleza. Entonces, ¿qué vamos a ver qué más aquí? En el, bueno, hablando de la apostasía, la Oh, manifestación del hombre de pecado, mande. solamente quería, como siempre se ha hablado del anticristo, que mucha gente piensa que cuando venga el anticristo ya será el fin, pero desde el tiempo de los apóstoles dice que existían anticristos y todos son esos que niegan a Dios y Ajá, que, o sea, no es solamente una figura que iba a surgir en el futuro, sino que desde antes está. sí, Es lo que... son anticristos, como por decir, Hitler, algo bien cerquitas, pues fue uno de ellos. Mire, y esta es mi opinión personal. No es doctrina ni nada, esto es lo que yo estoy, cuando tuvimos al presidente Obama, y perdonen por los que votaron por Obama, ¿verdad? Pero cuando tuvimos al presidente Obama, para mí él era un anticristo, o sea, como hablaba de Dios tan feo, como hablaba de Abraham, como hablaba de la Biblia, o sea, bien feo. Yo decía, no, no, este es un anticristo totalmente, porque como es musulmán, por eso, a ver que está cocinando el Damien. Think I mean, I think it's already ready. Y también de esto, I went to those cats with no trying time. saluda. Hello, Estoy haciendo muffins de blueberries. hello, yeah. ¿Cómo se dice muffins? Blueberry muffins, fiber one. Blueberry fiber muffins. De fibra. Ok, mejor yo me lo como con café. Thank you, mi amor. Los cashews también. Todo. Blueberry muffins. Pues llévatelos si quieres. No, very Ah, bueno. They're healthier. Sí. Y luego me trajo estos, no sé, aquí les dicen cashews, pero no sé cómo se llaman en español. Casus, ¿no? Qué ricos. Bueno, pues, entonces, sí, mi hermano, Hitler fue un anticristo. ¿Se acuerdan de este? Bueno, en el 1982, cuando yo estaba en Chihuahua, estaba yendo a una iglesia, pues la única que ha ido, ¿verdad? Entonces me acompañaba una muchacha que sabía mucho y a ella le gustaba mucho venir a platicar con mi mamá. Yo me acuerdo en esa plática que ella le dijo a mi mamá que para ese tiempo el anticristo, o sea, uno de estos anticristos, que era el Papa Juan Pablo II, más o menos como en los early 80s, porque él se murió como en los 80, ¿no? No sé cuándo se moriría, pero entonces ella le dijo algo a mi mamá. Dijo que en las gorras, y ya no lo vas a hallar, porque como yo he tenido el estudio, yo he dado muchas veces el estudio de Apocalipsis. Y yo me acuerdo que muy al principio, cuando lo di como en el 2013 todavía podías encontrar en Google esa gorra que se pone como tipo pico, así. Y ahí decía, en esa gorra, decía, ah, o sea, el vicario, pues no sé cómo no me acuerdo cómo interpretar, Vicardis Filidei, así estaba en latino, en latín. Entonces decía Vicardis Filidei, y tú, esos letras, eso es lo que quería decir, o el vicario del mundo, o el vicario del amor, así, pero cuando tú sumabas esas letras, que sabe cómo son los números romanos, te daba el 666, o sea, la V, que era V, una V de Víctor, y luego el uno y así. No lo tengo ahorita, se los voy a dibujar y se los pongo ahí, luego vamos a sumar y se los pongo ahí, porque entonces ahí le sacaban.
pues ahora los cristianos, ¿verdad? Que ese era para entonces, el, el anticristo. Y luego, yo no sé si esto sea verdad, que cuando muere el Papa Juan Pablo II, que lo tienen en una vitrina, o sea, él no lo enterraron, que lo tienen en una vitrina de vidrio. ¿Alguien sabe de esto? Bueno, me pueden contestar si ustedes saben de. Entonces ya ve que la Según escritura dice, escuché yo también que sí, escuché, pero no tengo información. Yo escuché de ah, eso. no me, déjame ver si lo puedo ver aquí. A ver, ¿dónde está enterrado el Papa Juan Pablo II? Segundo. A ver si me da la imagen. Ah, sí lo tienen en una vitrina. No es, no, a ver, no la veo yo que sea de clear vidrio, pero está como adentro. Vamos a ver, no sé, como se las voy a poner ahí. No sé si la puedan sacar, pero yo oí que él era, ya ve que en el Apocalipsis habla de que este personaje va a resucitar al tercer día y no es Jesucristo, porque Jesucristo ya resucitó. Entonces decían que al Papa por eso no lo habían enterrado, porque seguramente con el poder del enemigo, que se le ha otorgado a Satanás, que los demonios son los que van a levantar al Papa Juan Pablo II. Pero igual, o sea, hasta que no pasen las cosas vamos a saber si es así o no la interpretación. Pero él no está enterrado bajo tierra, o sea, si lo ponen ahí en sus celulares, sí tiene es como de, no sé, como de mármol, pero se mira como que sí se puede sacar la cajita. Pero bueno, es todo un estudio. Cuando doy el de Apocalipsis, pues ya estoy más informada. Cuando hago mis de estas, así cartulinas y todo, ya quisiera estar más moderna como para ponerlo en en el proyector. O ya quizás la próxima vez que lo enseñe Apocalipsis va a estar en proyector en vez de andar cargando con todas las cosas que cargo. Ok, vamos a seguirle pues aquí. Entonces ya hablamos en ese capítulo de la apostasía, hablamos de la manifestación del hombre de pecado que serían estos anticristos y dice el engaño espiritual en los últimos tiempos. Esto enseña la importancia de discernir la verdad y no dejarse engañar. Debemos de conocer la palabra para no ser engañado por falsas enseñanzas. Y esto es de acerca del capítulo 2. En el capítulo 3, este, el versículo lema o el versículo importante es 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vamos a ver. Aquí tiene un comentario. Dice, debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo y talento, haciendo todo lo posible para ganarnos la vida y proveer para los que están a nuestro cargo. Descanse cuando tiene que descansar y trabaje cuando tiene que trabajar. Y a ver si nos da otro versículo. Primera Tesalonicenses 4:11. ¿Qué dice? En el 11 solamente dice, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. En las dos cartas les dice similar el versículo. Ok, dice, entonces algunos creyentes dejaron de trabajar pensando que Cristo vendría pronto. Ah, por eso, de ahí viene que les pusieran las dos veces ese versículo, que dijeron, Cristo viene mañana o viene pronto, pues ya para qué, quizás no estaban trabajando para pagar sus biles o, remodelar la casa, comprar la mesa o alguna cosa. Entonces Pablo enseña que la vida cristiana debe de ser responsable, el creyente debe trabajar con diligencia
y no debemos vivir en desorden. Esto para nosotros que estamos, o sea, que ustedes están siendo preparados para mejor, ¿verdad? Para mejorar cada día, siempre dentro de nuestra vida, aunque seamos cristianos y tenemos la esperanza de que Cristo viene pronto y ahora más pronto que hace 2000 años, con todo, si nosotros somos padres o hijos o lo que sea, la parte que hacemos, la función que nosotros hacemos en nuestros hogares, lo que nos toca, debemos de ser responsables con esa. Eh, de repente, por ahí empezó a mandarme mensajitos muy seguido un hermano ah, evangelista. Y él tenía esta costumbre de decirme, échame la mano, era amigo, pues, pero era un evangelista, échame la mano con eso, échame la mano con lo otro. Entonces me acuerdo que una vez me pidió $800. Entonces, y porque un carro, no tengo carro, yo batallo mucho para mis viajes y por el hermano, como les digo, evangelista, un don tremendo, o sea, el de evangelista, se ganaba muchas almas para Cristo, pero también cantaba, tenía mucho talento, pues, o sea, cantaba bien bonito, tocaba la guitarra, evangelizaba, don profético, don de sanidad, un paquetazo, pero tenía esta cosa que era bien flojo. Y tenía 3 hijitos. Me acuerdo que también una vez me dijo, cuando vengas de Estados Unidos, tráeme unas mochilitas para mis muchachos. Y en aquellos años yo no daba mochilas como las que doy ahora, porque ahora doy de muchas, pues tengo que dar más baratitas. Perdón, ¿verdad? Pero en uno que, o sea, tienes que hacer rendir el dinero para que todos acabalen. Yo le llevé unas mochilas bien buenas, así como de unos $40 cada una, pero buenas, buenas. Las mandé pedir así bien resistentes que le duraran hasta que salieran de la secundaria. Entonces, me acuerdo que muy seguido le mandaba dinero y me enteré luego que para ese carro le pidió a varias gentes y todos le mandaron dinero. Entonces yo me enojé porque también yo trabajo, mi esposo trabaja y cuando me volvió a hablar, le dije, te voy a decir una cosa, le dije, tú tienes que ganarte un trabajo porque tú tienes responsabilidad con tus hijos, tú no puedes vivir así de los demás. Y me acuerdo que hasta cuando agarraba visita, fíjate que voy a tener visita y no tengo nada que ofrecerles y pues yo le mandaba porque había amistad, me caía muy bien, nos caíamos bien, funcionábamos bien cuando hacíamos, como nos intercalábamos, como nos ponían por decir, yo dirigía y él predicaba, o él predicaba, si eran campañas esas de 7 días, él predicaba un día y yo el otro, así nos ponían a los dos así, chaparrito, así como yo, bien curiosito, igual que yo. Entonces, pero se fija, o sea, yo un día le dije, o sea, tú tienes una responsabilidad primero como padre. Tu primer llamado es tu familia, la tienes que cuidar. Y si tú vas a vivir por fe, el estar pidiendo no es vivir por fe. Entonces tú tienes que esperar en Dios, esperar y serle fiel y permanecer firme en tu llamado. De la otra manera, le digo, te estás usando a la gente, o sea, no se ve bien en ti, o sea, todo el paquete que tú traes ministerial está precioso, está bien bonito, pero cansas la gente y la gente va menguando, ya no te van a querer invitar. Y fíjese que no lo he visto, y tengo años que no lo he visto y de repente veo que se mete, estoy en el podcast y se mete, sí se ofendió y ya no me volvió a hablar, pero le dejé muy en claro que, o sea, eres evangelista, pero tú también tienes una responsabilidad con tus hijos. Eso es lo que quiere decir Pablo también. O sea, lo podemos aplicar a esa. Todavía no viene Cristo, no le podemos dejar todo a la obra. Y aunque la Biblia dice, ¿verdad? Sí dice la Biblia que el obrero es, o sea, que él merece ese salario, que merece ese, la ofrenda o a lo mejor el 10%, el diezmo, lo que se ocupa para la iglesia se ocupa para la iglesia y luego pues esa porción que Dios les da a los levitas, ¿verdad? Que Dios le da al pastor, bueno, eso es por parte de fe, pero esa es la cosa que el hermano pedía mucho, todo el tiempo estaba pidiendo y no lo miré yo correcto, ¿sabe cómo? Y está bien, yo siempre ayudo y ustedes, me imagino que ustedes también dan alguna ofrenda especial para alguien, le ayudaron a alguien, pero ese es ya. Esa área de él era la área que le fallaba a él. Y yo lo regañé, yo espero que él haya hecho cambios, o lo exhorté, pues, que él haya hecho cambios en su vida. Y si nomás se ofendió y no hizo cambios, pues le mengua, porque ya conmigo no tiene puertas abiertas, ¿sabes?
él me quiere saludar y lo miro que entra, nunca le he mandado yo un mensaje ni nada, pero sí tenemos que ser derechos, hablar con la verdad siempre. Yo hablé con él así, porque nomás quería estar Pastor. pide. Ajá, Edgar, Ah, sí. ¿Qué ibas a Ajá. alcancé a investigar es que él se encuentra en una vitrina y expuesto en una basílica porque lo tienen considerado ya como un santo. Está canonizado y por lo tanto la gente puede ir y rendirle de alguna manera tributo, le pueden hacer fiestas, lo tienen ya como una persona a la cual lo pueden considerar alguien que puede hacer milagros. Entonces por eso lo tienen de alguna manera exhibido y lo tienen Mm. así en una parte visible donde la gente puede ir y verlo y arrodillársele, pedirle, llevarle veladoras e incluso pues dedicarle hasta fiestas patronales en algunos lugares. Qué tremendo. No dudo yo que así como interpretaron esos versículos, que, que, mm, que pues que los demonios lo levanten, vea un día que lo resuciten, pero no va a ser nada de parte de Dios. Eso no es así. Entonces, o sea, no quiero decir no lo dudo, sino que pudiera ser que así como han interpretado esos versículos y se los apliquen a él, porque qué curioso que no lo metieron, no está en tierra como lo normal, ¿verdad? Que nos entierran a los muertos pues bajo tierra, él no, él está en esa vitrina. Bueno, vamos a seguirle con el siguiente capítulo. Bueno, en la primera, la vida cristiana debe ser responsable, y en el capítulo 3 el cliente debe trabajar con diligencia. Ahí estoy viendo eso. Y pues no nomás como ahorita como el hermano, ¿verdad? Quise mencionar esa área porque a ustedes les va a dar una enseñanza. Ustedes están aprendiendo, no sean como él. O sea, ¿sabe? Espere, yo soy una persona que creo tanto en Dios que cuando tú tienes la necesidad, Él abre esas maravillosas puertas y Él mueve corazones. Antes de irme yo a este viaje que hice esta semana pasada, yo puse, ni siquiera lo puse en Facebook, lo puse, si acaso puse algo en Facebook, no, fue cuando ya regresé, pero lo puse para el puro fin de semana. Pero una semana antes de irme a ese viaje, yo les mandé a todas mis amigas en Messenger que estaba teniendo unos especiales súper especiales, o sea, más baratita la pestañita, facialitos y lo que yo hago. Y me salió tanto trabajo, yo estaba, le digo, Señor, gracias, mi Cristo, pero no solamente me salió trabajo para esa semana, de hecho, apenas esta mañana tuve una clienta que esa semana ya no la pude agarrar, pero le di la rain check, ¿verdad? Le validé pues ese especial para poderla agarrar esta semana. Y luego, pues la agarré ahora. Pero me salió más trabajo para hacer entrenamientos. Yo doy cursos también certificados, les certifico el curso que yo les doy. Y me salió trabajo en Colorado. ¿Quién está aquí? Gabriela. Bueno, Gabriela está en Madera, pero entre Gabriela y yo tenemos a una prima que se llama Minerva, está en la clase de los viernes y me dijo, yo te voy a juntar 5 o 6 personas y te puedes venir a Colorado para que te conozcan los estudiantes y también que te salga trabajo. Entonces, un curso me va a dar para los viajes que tengo para Guatemala, para Honduras y para El Salvador y también para Colombia. O sea, me dice el hermano de Colombia que cuando le digo, pues ahorita no puedo, no hay mula, no hay manera. Eh, pero si Dios provee, pues claro que sí hay la manera de ir a Colombia también. Entonces, pues, si vieran, yo le agradezco tanto, y aunque esto es algo, es material, ¿verdad? Es dinero, pero déjenme decirles que hemos de darle gracias a Dios por todo, pareciera algo muy superficial, pero si viera cómo ayuda, o sea, ayuda mucho. Lo que yo llevé para acá, para Costa Rica, pues claro, se utilizó en varias obras que hay allá, pero entre ellas pude ponerle, bueno, no les ha podido ponerle internet a estos jóvenes del centro de rehabilitación, pero dejé dinero pagado para todo el mes y para que se compraran una computadora y todos, porque no van a poder todos, no tienen celular, no tienen acceso. Lo que pasa es que no han podido poner internet, están buscando la manera de que les pongan internet, no sé, como si pasa el cable por debajo, por arriba o wireless, no sé, dice que no han podido conseguir quien les ponga internet.
porque ahí en esa área no hay, pero para eso se usan las finanzas también, para ayudar a los pobres, ¿saben? Para dejar comida, para dejar arroz, harina, lo que ocupan. No nada más es el viaje en sí, ir a grabar a alguien y predicar aquí y allá y promover la escuela, sino llevar la manera de ayudarles. Y yo quiero decirles que estos jóvenes se quedaron tan gozosos y yo les decía a ustedes, no sé, o no sé si les decía a ustedes que el hablarles en el centro de rehabilitación me es tan grato porque no es algo desconocido para mí, porque la hija que no tengo ahora, que está en el cielo ya con el Señor, ella pasó por eso. Y yo pienso, pero esa soy yo, pero a lo mejor puedo estar equivocada, pero pienso que el Señor se la llevó antes de que ella volviera a caer y su vida fuera algo muy tóxico. Ella, este, pues tuvo ese accidente que fue fatal, ¿verdad? Fatal para mí de no verla, de no tenerla aquí, pero confiando en Cristo que como ella ya salió de ese proceso, salió bien, salió en paz, salió limpia, salió bien. Entonces, y salió bien para servir a Dios. Entonces, ella, pues nada, tuvo ese accidente. Y no hay nada que a Dios se le escape, con un propósito fue, sea lo que sea que fue un propósito para ella, ya estar en el cielo con el Señor de una vez y por todas, antes de que ella volviera, que se fuera a perder, y propósito para mi vida también, de que, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque había que, o sea, enfocarme, qué es el propósito de esto, que algo tiene que haber para mí, porque yo no me puedo sumir en tristeza o en depresión o estar piense y piense, te quiero ver y no la voy a ver. Entonces, el estar ocupada todo el tiempo también me quita de la mente, como toda madre, naturalmente, ¿verdad? La piensas 24/7, 24/7 en la mente. Si por mí fuera, yo les platicaría todo el tiempo de Lindsay, todo el tiempo, toda la vida, todas las 2 horas, pero no se puede. Pero en la mente sí la tengo, o sea, yo me recuerdo de ella todos los días, su risita. Ya ven cómo me río yo, así se reía ella. Esa risita que le salía de repentito, ella también la tenía. Era un dulce esa muchachita. Bueno, dice, no debemos vivir en desorden. Y ya saben, siempre yo doy el consejo y es para ustedes también y para que ustedes lo den más adelante. Nosotros, nuestra primera institución es el matrimonio, la familia, la casa, cuidar nuestros hijos. Yo les digo que yo quería ser misionera desde que Emian era más jovencito, más chiquito, antes de ser joven, desde que era niño. Y me dijo mi esposo, está muy noble lo que tú quieres hacer, es noble, es hermoso, pero tú tienes una responsabilidad, como que yo no pensaba. Dice, tu responsabilidad es criar a tu hijo primero. Y bueno, pues ya Demi ya para los 40, no sé qué, así le digo yo a él, Demi, ya cásate, ya tienes 40, no sé qué, tiene 27, este año cumple 28. Bueno, entonces, pues vivir con ese orden también, el orden, por decir, no, y ustedes lo saben como hermanas, no podemos estar todo el tiempo y hermanos, ¿ya? O sea, la iglesia 24/7 y la casa, un desorden, una acumulación, los patios todos sucios, los patios todos cochinos, o sea, tenemos que tener orden y el tiempo para nosotros mantener, o sea, hasta el orden en las cucharas grandes, las medianas, las chiquitas, tus cuchillos, tus tenedores. En todo lo que nosotros hacemos en casa, en nuestro trabajo, en nuestros coches, nuestras finanzas, debe de haber un orden. Si no lo tienen, empiecen desde ahorita. Yo tengo que ponerle orden a estos libros, ponerle orden a mi peinador, ponerle orden a esta cama. Empiecen desde que se levanten. Si son hermanas, hay que alzar la cama. Si son varones, échenle la mano. Les va a dar risa lo que hace mi cuñado. Él le deja, o sea, Mari tiene sus cosas que hacer durante el día, pero el esposo es bien risión, es bien amable, es tan cristiano, tan hermoso, es admirable lo que hace Deño. Deño se levanta y no hay trastes en la mañana, pero le deja barrido, trapeado y un agua caliente para que ella tome café en la mañana. Ya nomás la despierta antes de irse al trabajo y le dice, ya alcé, tú duerme hasta que te despierte el solecito. Así que sí, qué bonito. Él hace esa parte de esposo, de atender esa parte. Él solito quiere hacer eso. Y en veces él llega al trabajo y él se le antoja algo y él lo quiere cocinar.
yo digo, ¿cómo el tanto amor él que tiene con ella y se da ese tiempo también para cocinar para ella? Y luego todavía nos invita a todos los demás. Me habla mi hermana, me dice, oye, Deño está cocinando chicken nuggets porque los hace de scratch, así como más ricos que los del McDonald's, del Kentucky Fried Chicken, bien, bien ricos, sí. Entonces esa es la parte que él hace y ella pues hace su parte y nosotras debemos de hacer nuestra parte y él mantiene los patios bien limpios, o sea, un montón de tractores todo el día los mueve para atrás, para enfrente y luego al fin ya los deja comoditos todos así. Eh, Se fijan, pero debemos de tener ese orden en nuestra vida, como en nuestro orden, como cristianos, espiritualmente hablando también, ¿verdad? Que nuestra vida tenga esa claridad con Dios, o sea, les voy a decir como por decir así, como una vez íbamos a tener una obra teatral en la iglesia y bueno, yo todavía estaba más jovencita, pero yo me acuerdo que este líder dijo de esta manera, dijo, todos los que quieran participar en la obra, todos levantaron la mano, hermanas y hermanos, ok, porque íbamos a tener muchos invitados, muchos pastores y iglesias. Entonces, fíjese lo que hizo este joven no era de nuestra iglesia, él llegó, vino de, de otro, de otro, de otro estado, era un joven puertorriqueño. Entonces, este muchacho nos sentó a todos y nos llamó a junta. Dijo, de todos los que se registraron para hacer la obra de teatro, dijo, quiero que sean muy honestos y que levanten la mano. Los que no están casados legalmente, levanten la mano. Y se levantó una hermana. Dijo, yo no estoy casada, dijo, usted no puede participar. Y luego le explicó por qué. Pero ya le dijo él que no. Y también dijo, y los que no estén casados también no pueden orar por cuando ya estemos ministrando, aunque sean mujeres o aunque sean servidores, no pueden orar por nadie. O sea, no entren ahí porque ya ve que la iglesia es muy de si no hay orden, la iglesia es muy, se levanta cualquier hermanita, sin saber uno si está casada, no está casada, si tiene, si está alineada su vida, si es, ordenada en la iglesia. ¿Qué es ordenada? Bueno, que también diezme, que ofrende, que atienda la dominical, que atienda los días de servicio, que cumpla con sus responsabilidades, por decir si es una mujer, diferentes cosas que todas nuestras vidas como cristianas, si no tenemos esa orden, hay que empezarlo, por decir, yo he casado muchas parejas que como van entrando, bueno, mijo, ¿y ustedes están casados? No, 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 nunca nos hemos, vamos a casarlos. Y los caso. O sea, les damos toda por decir todo un día de clases o unas 2 horas de clase de lo que se va a tratar el matrimonio y cómo es y las cosas que tienen que ver en lo espiritual y todo eso. Y ya vas alineando a la pareja. Entonces, se fijan, ese tipo de orden también, porque deja muchas puertas abiertas, mucho desorden, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, nuestras vidas tienen que estar alineadas y alineadas a las autoridades también de esta tierra, de casarse y ya darles uno la bendición si los van a casar por la iglesia y diferentes cositas ahí que pudieran observarse o verse que pudieran saltar a la luz. Dice, el cristiano fiel vive con disciplina y responsabilidad. Esperar a Cristo no significa dejar nuestras responsabilidades. Estas enseñanzas principales de este libro hay 5. Dios dará justicia a su tiempo, no debemos dejarnos engañar por falsas doctrinas, Cristo regresará en el momento correcto, el creyente debe vivir en orden y responsabilidad, el trabajo es parte de la vida cristiana. El tema es firmes en la verdad mientras esperamos en Cristo, fidelidad en medio del sufrimiento, Tesalonicenses 1. Discernimiento en los últimos tiempos, Tesalonicenses 2. Ya voy en el 2. Disciplina en la vida diaria, Tesalonicenses 3. Eh, Contrastes importantes ahí en Tesalonicenses. En la de primera de Tesalonicenses está enseña esperanza en la venida de Cristo y en segunda de Tesalonicenses enseñar orden y discernimiento mientras esperamos. Entonces, estas cartas se complementan porque hay temas muy parecidos. Y bueno, eso es de eso se trata ya la segunda de Tesalonicenses. Vamos a darle vuelta hasta que lleguemos a Primera de Corintios, ahí en el 14, los que no tienen el libro está bien. Vamos a ver la Biblia. Ya saben que como esta tiene más información que el libro, nada más voy a dar el Corintios acá.
por decir la introducción. Son las 8:27. Ok, vamos a ver. El librito acá. Bueno, de los datos importantes, ofrecer soluciones a los problemas en la iglesia de Corintio y enseñar a los creyentes cómo vivir para Cristo en una sociedad corrupta. Su autor es Pablo. Primera y segunda de Corintios es Pablo por ahí. He leído, tú sabes, en los estudios y todo he leído que hubo otra carta, pero no, nosotros no tenemos disposición de ella y ni nada. Es porque como que se le menciona entre estas cartas que hay otra carta. Entonces, destinatario, pues a la iglesia en Corinto, fecha de la escritura alrededor del 55 después de Cristo. Eh, Permítame. El marco histórico, bueno, dice casi al final de los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso, durante su tercer viaje misionero. La fecha de la escritura, alrededor del 55, marco histórico, Corinto era una gran ciudad cosmopolitana o cosmopolita que contaba con un puerto y era un centro principal de comercio. Era la ciudad más importante de Acaya, también estaba llena de idolatría e inmoralidad. Mi Biblia sí trae un mapa de Corinto. Aquí está Corinto. Está también como por donde está, abajo, como para el sur de donde está Tesalónica, así para abajito. Está Acaya y luego sigue Corinto y acá abajo, a mano derecha, está Atenas. Ok. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles. Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. Y el versículo clave está en 1 Corintios 1, verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les doy como referencia que las cartas de los Corintios, primera y segunda, es muy conocido. O sea, hay varios temas aquí, entre ellos los temas de los dones espirituales, el tema profético, el tema de el desorden que había en la iglesia. De hecho, había como un incesto por ahí con un hijo y la esposa de su papá de ese muchacho. Entonces, hay varios temas muy importantes ahí que también, pues todo es doctrinal, todo nos enseña a nosotros, pero lo que sí tenían todos los dones, pero era una iglesia muy desordenada. Eh, Ahí hablando de la disciplina, pues parte de lo del desorden es también que habla de la cubierta, habla del velo. Y bueno, es algo histórico que también podemos ver ahorita. Vamos a ver si lo agarra este libro y si no, pues también lo podemos mencionar. Los personajes claves en esta primera y segunda de Corintios, pues, hablando de la primera, es Pablo, Timoteo y miembros de la clase, de la casa de Chloe. El lugar clave, pues reuniones de adoración en Corintio. Las características especiales, dice que esta es una carta muy firme y muy directa. Vamos a ver, denme un chancecito. Ok. En este tema, en este tema central de esta carta de los Corintios tenemos la corrección de una iglesia con problemas y el llamado a vivir en unidad, en santidad y en amor. So, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corintios donde había divisiones, había inmoralidad, había desorden espiritual. El llamado a la unidad en la iglesia y en 1 Corintios 1:10, vamos a leer. Son muchos mire, como en el esquema de todo el libro tenemos dos divisiones. Pablo aborda los problemas en la iglesia y en la segunda división, Pablo responde a las preguntas de la iglesia.
Y luego en los megatemas vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5. Las lealtades, la inmoralidad, la libertad, la adoración y la resurrección. Esos serían los megatemas. Se quedan ya grabados para si después los quieren apuntar o igual algunos de ustedes quizás tienen Biblias de estudio, ahí quizás sus Biblias les den estos 5 puntos. Igual, de todos modos, por cada capítulo podemos identificar de qué se tratan esos dos. Como del megatema de las lealtades. Déjeme ver en qué capítulos está. No, misiones en la iglesia, son en la iglesia, no, nomás es un tema. El de la inmoralidad, pues tampoco no me da, nada más me está dando los temas que trae, pero no me está dando exactamente. Solo tenemos que ah, ver poco a poquito. Ok, aquí en el llamado de la unidad, ahí en 1 Corintios 1:4, vamos a leer aquí, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, porque la iglesia estaba dividida por estos o por algunos que seguían los líderes humanos y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero Pablo les enseña que Cristo es el centro y que ningún líder debe reemplazar a Cristo. La iglesia debe vivir en unidad. Entonces debemos evitar favoritismos y divisiones dentro de la iglesia. De hecho, yo tuve un pastor en Ojinaga que él miraba así como grupitos y él luego nos llamaba junta. Yo nada más duré un año en esa iglesia que era cuando tenía el instituto y o bueno, cuando ya me salí del instituto, más bien que cerramos el instituto o dejamos el instituto y, y estuve ese año todavía, me seguí congregando antes de que me viniera Fort Stockton. Entonces, este pastor bien bueno, era muy directo, decía, no, no, yo no quiero ver rueditas, aquí todos juntos, decía, todos juntos. Y me hacía, y también como si oía un chisme, él nos mandaba a hablar a todos y sacaba, preguntaba uno por uno y tenemos que ser sinceros. ¿Quién te dijo? Y luego tú le decías, pues ¿y a usted quién le dijo así? Hasta que llegaba a la raíz del asunto y se acabó. O sea, bien derecho era él en amor y todo, él no te ofendía como él te hablaba porque sabías que pues era el pastor y estaba haciendo las cosas para aclarar cosas y para que no continuara aquel chisme o aquella división. Es una manera también, es una estrategia de mantener la unidad de la iglesia y mantenerla sana. Algo que muchas veces les da miedo a los pastores hacer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién te dijo? Tenemos de repente miembros muy cobardes y no dicen. Y sigue el chisme, sigue y sigue y sigue o en veces porque son chismes que te dijo tu mejor amiga en la iglesia o tu mejor amigo y lo cubres y tampoco está bien porque recuerden, este cuerpo es de Cristo, o sea, cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo diferente, no es un cuerpo mundano de una organización, de un grupo. No, o sea, ese es el cuerpo de Cristo y se supone que estamos viviendo vidas espirituales. Y si no la estamos viviendo, pues hay que empezar hoy a sujetarnos y a entender que yo no puedo ser parte del chisme, de la división o de cualquier otro desorden que haya dentro de la iglesia y colaborar. Si el pastor nos está exhortando o animando a que no seamos parte de eso y quebrar ya con eso para que la iglesia esté sana, debemos de colaborar. Bueno, entonces Pablo enseñaba que Cristo es el centro, que ningún líder debe reemplazar a Cristo y que la iglesia debe vivir en unidad. Esta parte donde ningún líder debe reemplazar a Cristo es esa parte donde no vamos, tú obedeces siempre y cuando estén alineados a la escritura, pero ya una vez que el pastor empieza a manipular o que empieza a sangrar la iglesia o que empieza, porque luego se va torciendo, pudiera, no es que luego, sino que de repente pasa el tiempo y a ese pastor que conociste es el primer año que llegaste, es que bien lindo y que todo bien, y después empiezas a ver, si ya empezaste a ver cambios, pero de manera diferente, hay que orar mucho por nuestros pastores, porque de repente algo pasa que o se están alejando de Dios, se están distanciando, el Espíritu Santo anda entristecido por ahí, y ellos empiezan a actuar
feos, o sea, feos, aventar pedradas desde el púlpito, a herir a la gente desde el púlpito, y eso no está bien. No sean ustedes así. Aprendan, aprendan, aprendan de Pablo, pero a exhortar en amor, a amar las ovejas, a acordarnos siempre, recordar siempre que las ovejas no son nuestras. O sea, la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Hay que enseñarle, hay que amarla, hay que llevarla a la meta. O sea, estamos aquí para revestirla cada día con nuestras prédicas, enseñanzas, discipulados, seminarios, sermones, la enseñanza que hay los días de la semana que tenemos escuela, discipulado o el día de estudio, y que, y que siempre debemos estar siempre como con esa humildad de enseñar y enseñar con amor también. Entonces aprendan, aprendan eso, que las ovejas son de Cristo, no son nuestras para manipularlas, sangrarlas o causar nosotros mismos división. O sea, siendo pastores, qué feo se ve. Qué feo se ve que siendo yo pastora o pastor, que yo sea la que provoco los chismes, hermanita, ¿y qué le dijo? Y luego ahí viene otra vez, ¿y ahora qué le dijo? Y que tú estés como pastora hablando también de fulanita, de alguna hermanita, de la nueva que entró, o que sea la pastora la que sea la envidiosa, o la chismosa, la mentirosa o la ladrona. Se los digo, ¿saben por qué? Porque me tocó estar en una iglesia donde la pastora era, yo ahí duré varios años ahí, observando nada más, ¿qué podía hacer? Orar nada más. Y sabe que orábamos, éramos algunas las que identificamos todo esto y orábamos, llorábamos, llorábamos. Es muy triste decirles que pues esta pastora tiene cáncer, o sea, lo ha tenido, se le va, le viene, se le va, le viene. No estoy yo en esta iglesia, sí los amo mucho en el amor de Cristo, yo los amo, oro por ellos, y, pero fueron años bien tremendos porque hacíamos por decir segundas y tal hermana había apartado por decir un par de zapatos y ella se los escondía. A mí una vez me escondió el teléfono. Y luego, y yo le hablé a mi hija de otro teléfono, le dije, porque nuestros teléfonos son de estos de iPhone. Entonces le dije, Lili, ay, Lili, perdí el teléfono en la iglesia y no lo hallo. Y haga de cuenta que el teléfono estaba en la bolsa de la pastora. O sea, este sabe cómo te da el pinpoint. Y, y pues fue vergüenza. O sea, fue vergüenza. Ella pues puso excusas que no supo quién lo metió ahí, así, así, ya sabe. Y no, no se preocupe, no pasa nada. Pero ya conocíamos ese. Estaba feo, estaba feo. O te decía, organice algo para las damas y luego organizabas y ella sola te decía, tenemos que cancelar. O sea, ya con las invitadas, con la comida, ya unas horas antes, por decir así, te cancelaba. Y bueno, no está bien así. Yo se los digo. O sea, usted es pastora, es pastor, no sea un pastor diablo. Yo no sé cómo no tiene temor en veces la gente. Yo no estoy ahí, yo me salí por la razón, no me salí así tan de repente, fue poco a poco por la razón de que abrí la escuela. Y pues la escuela ya se fue, pues fue creciendo, teníamos muchos estudiantes y pues ya querían servicio, los estudiantes, muchos estudiantes no tenían iglesia, empezamos a hacer servicios y yo ya había sido ordenado para pastor ahí en Ojinaga, ahí donde teníamos el instituto. Yo fui ordenada en el 2014, se me hace. Pues acá me volvieron a ordenar. O sea, no es algo que buscas ni no es algo que está nomás peleando el ser pastora. Y de hecho no soy ahorita pastora, aunque me dicen pastora, pero yo le estoy colaborando a mi pastor como como ayuda, aunque ellos me dicen copastora, pero es nada más ayuda. Yo ahí lo que tengo es la escuela presencial y claro, tomo mis responsabilidades ayudándole al pastor en lo que él ocupe, todo lo que él ocupe. Muy a gusto estoy ahí, pero les quiero decir que am, a mí me gusta más enseñar porque ser pastor es una carga muy grande, es una responsabilidad muy grande, porque tú sabes lo que te echas encima. ¿Qué te echas encima? Pues a Cristo, o sea, que Él está viendo a ver cómo estamos creciendo a los miembros. Eso es lo que va a pasar con ustedes. Y bueno, ahorita Edgar aquí es pastor. No sé si José Octavio es pastor de jóvenes, ¿no, pastor?
y Patricia no, Julie tampoco. Y bueno, tenemos al pastor Maro Misato, no está ahorita en la clase, pero ser pastor es una carga. Siempre estar espiritualmente hablando, estar al 100 todo lo que más se pueda, estar en oración, sujetos a la voluntad de Dios, en conocimiento y todo. Mire, y ser pastor, pues todavía te haces tu bosquejo y vas y predicas. Y esa es la predicada, pero cuidar el rebaño. Yo creo que el traer el mensaje es lo fácil porque Dios te lo da, lo figuras, haces tu bosquejo y lo traes. Pero es el cuidar el rebaño, saberlo llevar, saberlo dirigir y luego ser un buen líder, que vayan contigo, que te sigan a hacer, por decir lo que se propongan. Vamos a hacer evangelismo, que de verdad los motives, que tengas esa unción de motivar, esa atmósfera que se transfiera con ellos, esa pasión que se transfiera con ellos. No crean que es fácil, no crean que eso es un talento, es un don, es algo, pues un regalo de Dios el ser pastor, porque ya cuando Él te llama, Él pone ese corazón y dices tú, ahora me duele, antes no me dolía, no me importaba, pero ahora sí me duelen, o sea, falta alguien y dices tú, "¿Por dónde andará? 2, 3 de la mañana y no se ha reportado esa hermana, o te habla y te vas por ella, o te vas por él, o, ¿sabes? Sean recién convertidos o sean de años, y si no, de repente faltan, y es como cuando te falta un hijo, porque no recalaba la casa, ya estás esperándole en el sofá a ver a qué hora llega. Entonces Dios te va poniendo ese corazón que angustioso por tus hijos. No son tus hijos, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Pero el maestro, ustedes que se están preparando para ser maestros, no nada más tiene que tener el bosquejo, usted tiene que saber de todo el tema. O sea, le llegan a preguntar algo y tiene que estar preparado. Y si no está preparado, pues se va a ver mal, ¿verdad? O sea, hay que prepararnos así abundantemente con los temas, saber todo el tiempo estar estudiando la Biblia, hacernos el hábito de estudiar la Biblia, de estar siempre, y no nada más eso, ustedes, prepárense en todo, o sea, no por ser cultos o que sean gente muy intelectual, sino porque hay que saber presentar el evangelio. Y yo sé que hay pastores laicos allá afuera y que Dios los respalda y que ahí están con esa unción bien tremenda y Dios los tiene ahí, gloria a mi Cristo. Pero si ustedes tienen la oportunidad de tomar, por decir, una clase de gramática, de una clase o sea, de leer, de cultivar su lenguaje para ustedes presentar el evangelio, porque luego que se nos olvidan las palabras, hasta de los versículos, y usamos las palabras a, a lo que, como por decir, pues como dije, o sea, y cuando pues como dije, ¿sabe cómo? O sea, de saber, porque esa es la excelencia que Dios busca en nosotros. Busquen ustedes también, es un consejo que les doy en las clases, que yo misma lo debo de buscar también, y siempre trato de cultivar un poquito. No tengo mucho tiempo de leer otro tipo de libros ni nada, pero el hecho de leer estos pues nos ayuda. Pero sí debemos de buscar el presentar el evangelio y conocer más, tener más conocimiento de la palabra, ante todo, primeramente que todo, pero siempre cuando vamos a presentar también el mensaje, tener conocimiento de lo que vamos a tener, especialmente como maestros, ¿verdad? Que esté bien amplio ese panorama, la historia bíblica, así. Porque de la otra manera nada más vamos a estar poniendo nuestros propios ejemplos o ejemplos de otra oveja, de otra persona. Ok, entonces también el capítulo 2 ahí, bueno, en el 1 Corintios del 5 al 6, esos dos capítulos, ahí vamos a encontrar la santidad en la vida cristiana. En el versículo clave dice, en 1 Corintios 6, 19 y 20 son dos, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No lo estoy leyendo completo, pero sí es parte lo más que quería leer. La iglesia toleraba pecado grave sin corregirlo, o sea, lo dejaban pasar, como el pecado grave del incesto del hijo con la esposa del papá. Entonces el pecado debe tratarse con seriedad. El cuerpo pertenece a Dios y la santidad honra al Señor. Entonces la gracia no es excusa para vivir en pecado. En el capítulo del 7 al 3, el versículo clave sería: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal.
Entonces, aquí Pablo da instrucciones sobre el matrimonio, la soltería, relaciones familiares, responsabilidades mutuas. Vamos a ver el capítulo 7. Bueno, están instrucciones acerca del matrimonio cristiano. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Bueno, como ustedes están siendo preparados para maestros, que no les sea un tabú hablar de estos temas, porque son importantes, porque ¿dónde más los van a aprender ustedes o enseñar sanamente si no es basados en la escritura? No permitamos, es mejor que estos temas sean atendidos en la iglesia, sin niños, obviamente. Solamente son, tú sabes, pequeños seminarios, quizás de un sábado en la mañana, enseñarlos solamente a parejas y los niños en la casa con la tía, la abuela, los otros hijos, y así, porque ustedes no van a querer que sus ovejitas, un ovejito, una ovejita, un ovejito, que tengas ya después el problema de incesto, o que tengas un problema de pornografía, o que tengas un problema de fornicación o adulterio. Entonces tú, adelantadamente, ustedes tienen que saber abordar estos temas, prepararse con ellos, así como ya ven que tenemos el de consejería, aquí aborda esos temas, ¿saben? Estos temas que los pastores no los abordan. Yo nunca he oído estos temas en la iglesia. De repente los traen y los traen muy así por encimita, muy por encimita cuando hacen como eventos para matrimonios. Y bueno, a mí no me ha tocado ir a eventos que duran los 3 días los matrimonios como en estilo campamento y nada más entra el matrimonio, no lleva ni niños ni nada. Me imagino que esos han de estar muy buenos porque ahí sí se abordan temas, pues imagínense, ya salen como recién casados, dicen que hasta los casan otra vez ahí. No me ha tocado ir porque los que he oído que hacen en ese tipo los dan acá como en México. No me ha tocado aquí en Estados Unidos que digan, vamos a hablar 3 días en este tipo de campamento matrimonial. No, no me ha tocado. Pero me imagino que si abordan estos temas. Entonces, es mejor que ustedes prepárense con este tipo de temas, porque luego, así, miren, la pareja se va abriendo, pueden entrar a consejería, ustedes les aconsejan y se van a evitar muchos problemas. Y no, no, pues que mi esposa no me atiende, o que la esposa venga y le digan a los pastores, no, pues es que mi esposo no me atiende, trabaja mucho, muchas cosas que se pueden evitar abordando este tipo de temas. Y luego en el capítulo 8 la libertad cristiana con responsabilidad. Ahí el versículo clave sería, bueno, del 8 al 10 son los capítulos del 8 al 10 y el versículo clave está en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo nos conviene. La libertad cristiana no debe dañar a otros, hacer tropezar a los débiles o deshonrar a Dios. Vamos a ver el capítulo 8. Creyentes fuertes y débiles. Pablo aconseja a los que son más maduros o fuertes en la fe acerca del cuidado que debe tener con sus hermanos en Cristo que tienen la conciencia más sensible. O sea, los hermanos débiles son aconsejados, dice, en cuanto a su crecimiento, y los pastores líderes son instruidos en cómo enfrentar conflictos que fácilmente pueden sugerir entre estos grupos. Entonces, aquí dice, consejo a los creyentes fuertes. Dice que no sean orgullosos de su madurez, no hagan alarde de su libertad, actúen en amor para no causar que un hermano débil tropiece. No debemos de jactarnos, ay, yo soy más madura, sí puedo hacer eso. O los voy a dejar y nomás los voy a escuchar y no creernos, o sea, no hacerles saber que somos maduros, porque el ser maduro requiere que nosotros que nosotros cerremos ese cipercito, que nosotros mantengamos flexibilidad.
cuando somos inmaduros, queremos el lugar, o sea, queremos ser el primero o que nos den la oportunidad, queremos los 5 minutos de fama, como le digo yo, y queremos estar ahí al frente. Tenemos que tener ese lugar y luego queremos introducirnos de alguna manera u otra, pero ser maduro quiere decir ceder. ¿Se acuerdan que hablaba en el podcast acerca de uno de mis preferidos es Andrés, el discípulo Andrés, porque él dejó que Pedro, su hermano, fuera primero y fue un gran apóstol, pero qué admirable y qué nobleza de su hermano. Él llegó primero, Andrés pudo haber dicho, yo voy a aprender primero y luego voy por Pedro. Entonces, se fija, es una nobleza bien bonita el que nobleza, pero también enseña mucha madurez, que tú no tienes que tener esos 5 minutos. Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que tú traes, y sabe que tú conoces, sabe que tú sabes, sabe que eres sabio, y Dios en otra ocasión, en otro lugar, en otro tiempo o más adelante, Él nos va a poner en el lugar que necesitamos estar, no que necesitemos, sino en el lugar que Dios sabe que merecemos o que ocupa. No tenemos que desesperarnos por esa, you know, ocupo esos 5 minutos, yo les voy a enseñar que yo sé. O sea, nadie lo dice, pero se sabe que lo pensamos porque lo actuamos. Interrumpimos. Yo me acuerdo que cada vez que la pastora iba a predicar acá en Interlingua, una muchacha empezaba a llorar y llorar y llorar, o sea, todos los domingos hasta que, ¿cómo estuvo? Yo tuve o me vino este versículo donde dice dice algo así como que los pechos de María eran bendecidos porque amamantó a Jesús, ¿verdad? Entonces está dirigiéndose como le está dando un enfoque a esta cierta parte. Entonces, como, no sé, me vino como un tipo de revelación de que esta muchacha estaba agarrando distracción, llamando la atención y distrayendo, interrumpiendo el mensaje. Entonces, no caigamos en eso. Dios nos va a dar nuestro tiempo y, y se va a llegar. O tendremos la oportunidad en otro lugar con otras personas de enseñar o de compartir aquello. O igual, si te permiten, lo puedes hacer, pero mm, es una manera, los cristianos fuertes. Bueno, los cristianos débiles o creyentes débiles, aunque no sientan la misma libertad en algunas áreas, tomen el tiempo necesario y oren a Dios por discernimiento, pero no presionen a otros para que cumplan con sus condiciones. Se fija, tal intento de imponer normas y reglas innecesarias solo impediría el desarrollo espiritual de otros creyentes. Asegúrese de que sus convicciones estén basadas en la palabra de Dios y que no sean simplemente una expresión de sus opiniones. Y eso es lo que pasa cuando el creyente recién convertido, tiene poco, o cambió de iglesia y en esa iglesia, llegan nuevos, ya tienen años, pero llegan a esta iglesia y en esta es donde quieren, se les da la libertad, pero, o sea, se exceden, exceden la expresión y exceden en la opinión también. Entonces dice, expresión de sus opiniones. Dice, el consejo también para los pastores y líderes, enseñen correctamente la palabra de Dios, ayuden a los cristianos a entender lo que es y lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Ayúdenlos a entender que pueden tener distintas opiniones en otros asuntos y seguir unidos. No permitan que problemas potenciales se les vayan de la mano y causen separación o división. Sí. Pueden tener una opinión, inclusive hasta darte algún versículo o algo, pero hay que enseñarles también que tranquilos, que hay que ser, que si entendemos el versículo, lo que sea, y que y hay que estar tranquilos y esperar en Dios. Hay un versículo que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Siempre pueden usar ese tipo de versículos para que ellos esperen en Dios, que esperen su respuesta, que esperen ese tiempo para ellos. Entonces, bueno, debemos de pensar en cómo nuestras acciones afectan a otros todo el tiempo. Lo que voy a decir va a ofender al hermano. Ay, me acuerdo, en esta iglesia teníamos una hermana que tenía conflicto con otra y esa se sentaba en este lado y la otra sentada en el otro. Y cuando la prédica tenía que ver algo con que lo que ésta pensara que le afectaba a ella, a la otra que podía ser que es algo que tiene que ver.
como siendo, como si fuera exhortación para ella, pero no, no era eso, es que la palabra es palabra. Pero aquella gritaba bien, decía, amén, amén, así, como tipo, como tipo sarcástico. Y yo decía, qué feo. Y luego volteaba a ver, amén, amén, amén. Y no es así, porque somos hermanos en Cristo y bueno, era una joven inmadura, y pues la otra más madura, ella nomás oía, no le afectaba, pero a esta sí. Ella no le afectaba, pero cómo se echaba de ver, pues. Entonces, había desorden en la iglesia, especialmente con la cena del Señor, los dones espirituales, la participación en el culto. Esto es en el 14. Vamos a ver el 14. En la cena del Señor, o sea, es que tenían esta costumbre de cenar también, abusos en la cena, y en el 11:17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos, entre vosotros los que son aprobados. Pues los aprobados van a ser los que están fuertes en la fe, fuertes espiritualmente. Y va a salir a la luz el que está débil, porque el que está débil sale a la luz que se enoja, que grita, amén, dígalo, pastor, y saben cómo están así, se fijan. Entonces, sale a la luz. Algún conflicto con algún niño, viene la mamá y se enoja, ¿no? Entonces sale a la luz el carácter de la persona, sale a la luz que le falta el don, que le falta el fruto de paciencia, de benignidad, de templanza, etcétera, cualquiera de los frutos. Y eso es lo que cuando estamos inmaduros no nos fijamos, pero sale a la luz. Y el que es fuerte lo ve y dice, bueno, pues ah, es neófito, como es una ovejita tiernita todavía, aunque ya tenga 10 años ahí, pero todavía no madure. Entonces, bueno, ahí estaba acerca de la cena del Señor. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Estaba eso de la cena del Señor, y pues también habla de los dones espirituales. Ahí está un capítulo para leer. Es mucha la enseñanza que hay aquí, es todo, varias. O sea, en cada don es una prédica larga como de 2 horas. No la vamos a hablar ahorita, pero sí tenemos que leer en casa todo el capítulo 12 acerca de los dones, donde habla también acerca de, por decir, alguno importante que quisiera mencionar es acerca del don de lenguas. Como el don de lenguas, cuando no hay interpretación, dice que, pues no dice que calle, pues, más bien que hable para sí, que sí, que haya ese don, que haya ese orden, quiero decir. Eso es el único que voy a mencionar, porque por los demás, pues el don del discernimiento también es toda una prédica, ¿verdad? Discernir de lo bueno, de lo bueno, de lo malo, de lo verdadero, de lo falso, de lo blanco, de lo negro, y discernir, como por decir allá no me acuerdo en dónde está el capítulo donde habla del ah, muerte en la olla. O sea, el que fue a traer estas calabacitas no supo discernir, nomás eran como calabazas, ¿sabe? Una parra que tenía unas, pero cuando las echó al agua y quisieron comer, dijo, muerte en la olla, dijeron los profetas. Entonces, no, él no sabía discernir. Y era uno de los profetas, ¿eh? Era un siervo del profeta, y no supo discernir. ¿Cuándo no sabemos discernir? Cuando no conocemos lo verdadero. Como aquí, se los pongo de esta manera. Yo traigo un anillo, es un diamantote bien chulo, bien grandote. Me lo regaló mi esposo para el aniversario número 10. Lo perdí por muchos años. Muchos años, estaba triste. Es un anillo que le costó a mi esposo como $5,000. No, no es muy caro, ¿verdad? Pero como quiera. Entonces, lo hallé apenas este año. Saqué entre un cajón un montón de llaves, unos llaveros con muchas llaves, y estaba en un llavero. Me dio tanto gusto, pero déjenme les digo, porque lo menciono, porque yo tengo diamantes genuinos. Yo me compré un libro cuando me compró mis primeros anillos de matrimonio, los cuales no me los robaron, y yo pensé que también se lo habían robado.
Entonces lo denunciamos, mandamos fotos a la policía y a su correo electrónico para si parecían en algún pawn shop, tú sabes, zona donde como vas y vendes y luego lo venden más adelante esas tiendas, no sé cómo se dice, el Monte Piedad en México, pero pawn shop, donde vendes cosas y ellos las venden si no las sacas pronto. Pues resulta que me lo hallé en un llavero, pero cuando mi esposo me compró mis primeros anillos, eso sí me los robaron. Y yo pensé que este también me lo habían robado, pero este lo hallé en ese llavero. Probablemente yo lo puse en el llavero un día que me iba a lavar las manos, traía este cierto llavero, y como eran tantas llaves, nunca lo hallé, no lo vi. Cuando lo hallé, pues me puse muy contenta. Y me compré un libro grandote que enseñaba este, acerca de los diamantes, cuando son certificados. Algunos hasta traen un carbón, cómo nacen los diamantes, cómo los cortan, los cortes, cortes marquís, cortes princesa, cortes quién sabe qué tanto, cuadrados, rectangulares, así diferentes cosas que entonces yo aprendí cómo distinguir un diamante de algo, de una piedrita falsa. Un diamante siempre va a tener un agujerito por debajo, porque el diamante, pues la luz, tiene que tener la luz de abajo para que refleje una luz. Lo que le pega ahorita acá arriba, pues es muy claro, la claridad del diamante también tiene más valor. Entonces, tú vienes a mí y luego me traes, no tengo nada aquí a la mano, pero tú me traes una circonia, yo voy a saber qué es una circonia, o sea, aunque sea de vidrio, para mí, que yo ya conozco lo verdadero, pues no, yo no voy a estar como, no voy a pasar por tonta, porque ya conozco cómo se ve. Y aunque no tenga un anteojo de esos que se miran así, yo puedo reconocer por el corte, por la claridad y y porque no se raya. Un diamante no lo puedes rayar con nada. Tendría que ser otro diamante que corte este diamante. Y así es la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra, no, y te traen algo falso, vas a poder distinguir. Entonces, vamos a dejarle ahí porque ya son las 9:04. Voy a mandarle mensajito al hermano. Voy a orar primero antes de que nos cierre y nos vamos a quedar para pasar ya sería espérame, Romanos. Romanos va a estar suave. Lo pongo aquí para que no se me olvide. Romanos, ahora estamos a 21, 4, 21, 26, y es la de los martes. Ponerle una. Sí, ok. Vamos a orar. Cerramos. Espero que les haya sido de mucha bendición, aunque fuimos poquitos, pero se queda ya grabado. Oremos nosotros y ya para que nos cierre el pastor, porque ya ve que se cierra tan de repente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de este estudio. Hoy aprendimos acerca de primera y segunda de Tesalonicenses y también de primera de Corintios. Mi Cristo, agradecida, Señor, y grandemente agradecida por esta palabra, por estos consejos. Y Señor, yo espero que les sea de mucha bendición a los hermanos y también para los que han de ver el video. En tus manos nos ponemos, mi Cristo, que tú sigas bendiciendo a cada estudiante. Ya estamos por terminar este libro del Nuevo Testamento. Mi Cristo, pues para seguir adelante, síguenos enseñando, que esa palabra se quede en nuestra memoria, en nuestro corazón, y no solamente eso, sino que nosotros podamos caminar en tu palabra y estar siempre alineados a tu perfecta voluntad, Señor, que no solamente sepamos de corazón la palabra, sino que la accionemos y vivamos esa palabra día con día. Mi Cristo, te doy gracias por los que estuvieron presentes y también por los que no han podido entrar a clase, ya verán el video. Gracias, mi Cristo Jesús. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y me le mando un mensajito al pastor. ¿Dónde está? Ya, pastor. Gracias por atender, Patricia. Un saludo, José Octavio. Un abrazo, Edgar también. Bendiciones. Bendiciones, Octavio. Dios le bendiga, Bendiciones. pastora. ¿Te quedaste toda la clase, Edgar? Amén, gracias a Dios, sí Pensé pude que estar nomás conectado, pastor. Ok, muy bien. Qué bueno.
Más que cierre el pastor. No sé qué hora serán en Perú. Le voy a marcar porque si no se quedan muchas horas. Bendiciones, bendiciones. Ahí está. Ya, pastor, ya terminamos. Gracias. Sí, gracias. Oh, es que el pastor se ocupa mucho. Ya voy a andar bien cafeteada yo. Voy a entrar ahorita al podcast como a las 10.